presentarles de primera parte a Rodrigo Mascareña, que lleva más de 20 años dirigiendo diferentes herramientas y estrategias de tecnología en temas y hoy dirige toda la vertical de Oracle para México. Más de 20 años convirtiendo la tecnología en ventaja competitiva. Si hoy alguien nos puede dar un panorama claro de qué están haciendo las grandes compañías en este tema, por supuesto que es Rodrigo. Gracias. Nuestro siguiente invitado es Javier Cordero, vicepresidente y director general de Red Hat para la región del norte de América Latina. 3 décadas en la industria y una de las voces más claras en código abierto e implementación de inteligencia artificial en los negocios. Por supuesto, él menciona que no es tan importante la dimensión del modelo de inteligencia artificial, sino la inteligencia artificial aplicada en el negocio. Bienvenido, Javier. Nuestro siguiente invitado es Omar Arab. Tiene más de 30 años en el cruce de tecnología, negocio e innovación, incluyendo liderazgo de diferentes empresas a nivel internacional. Hoy como Global Advisor y Chief Commercial Officer en Numir Technology, donde diseña estrategias a nivel global de implementación de tecnología, por supuesto, incluyendo el tema de inteligencia artificial. Cofundador de Miami FinTech Club, el punto medular que reúne el ecosistema FinTech de América Latina, Europa y Estados Unidos. Bienvenido, Omar. Nuestro siguiente invitado, Héctor Gutiérrez, dirige una compañía, una FinTech en México, 100% mexicana, en donde maneja millones de datos, información y documentos avalados y certificados por el SAT. Si alguien sabe, además tiene una característica bastante peculiar y que creo que hoy suma mucho valor a esta discusión: dramaturgo y poeta. ¿Qué mejor perfil para poder discutir exactamente cómo hacemos que al momento de implementar inteligencia artificial no se pierda el alma del negocio? Bienvenido, Héctor. Y miren, tenemos 45 minutos, así que vamos a hacerlo de manera muy ágil y vamos a entrar con las preguntas incómodas. Precisamente hablábamos hace mucho tiempo de implementar el tema de inteligencia artificial. Hoy más bien es ¿por qué me estoy tardando tanto en decidir yo incorporar la inteligencia artificial como estrategia empresarial? Por supuesto que creo que esta es la pregunta que hoy debemos de hacernos. Y es la primera pregunta que lanzo a todo el panel, que me puedan decir realmente cuánto cuesta hoy a una compañía no estar implementando inteligencia artificial. Rodrigo, por favor. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, poder compartir un poco sobre el AI, cómo están implementando, ¿no? Y para contestar la pregunta, yo creo que ya no hay opción de no tener AI, ¿no? Estamos en un momento que cada vez más vemos casos en producción actuando con AI. Ahora, es un punto extremadamente importante cuando las empresas hacen pilotos de AI sin una definición estratégica. La verdad, lo que tiene que hacer y pasar a hacer es dejar de hacer pilotos que no tienen una conexión con la estrategia de la empresa, para en ese momento definir cuáles son los agentes de AI que empiezan a implementar y traer un resultado efectivo, porque muchos no consideran el costo de implementar AI, no tienen métricas para poder hacer la implementación y luego no se define la estrategia por detrás de la AI, ¿no? Entonces, la verdad, el costo es no implementarla, ¿no? Hay un tema de market share, cada vez más tenemos que contestar a nuestros clientes de una forma efectiva. Cuando se manda un mensaje, se espera en minutos una respuesta, entonces la AI puede acelerar todo ese proceso, pero no solamente acelerar la comunicación, pero también hacer todo el proceso de gestión de todo, paso a paso, cómo se integra toda la parte de la empresa, ¿no? Entonces, básicamente, el costo es no implementar en ese momento.
Buenísimo, Rodrigo. Sabemos que la estrategia evidentemente debe de ir por delante. Quien va a marcar la lógica, la secuencia para poder implementarla. Y bueno, nos gustaría escuchar de voz de Javier exactamente cuál es la visión respecto a el día de hoy de precisamente cuál sería el costo de no implementarla. Gracias. A mí me gustaría compartir una reflexión muy rápidamente con todos ustedes para enmarcar mi respuesta. Me parece que si vemos la historia de la humanidad, ha habido grandes avances que han hecho revoluciones o que han hecho cambios sustantivos en la manera en que nos comportamos o en la manera en que actuamos, etc. Y no me quiero remontar muy lejos, pero imaginémonos, pero es importante aprender del pasado, ¿no? Entonces, imaginémonos qué pasó cuando se descubrió la rueda. Bueno, pues hubo una cuestión que cambió la forma en que el mundo operaba y hubo una recomposición de las habilidades de las personas. Pero luego pensemos en la revolución industrial. Oye, la producción en línea, lo que las personas sabían hacer, de repente se sentían desplazados por la máquina. ¿No les empieza a sonar un poco similar a lo que estamos viviendo aquí? Pero luego vino el internet y luego vino el teléfono celular, donde los teléfonos inteligentes están cambiando las cosas completamente. Bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial es una de estas cosas, pero con mayor impacto. Lo que nos trajo a este momento no necesariamente es lo que nos va a mantener en este momento en ser competitivo. Y estas cosas que comentaba tuvieron impactos muy importantes en la humanidad. No afectó a una empresa, no afectó a una industria, no afectó a un país, no afectó a un continente, sino afectó al mundo. Pensemos en el comercio electrónico, pensemos que hoy podemos desde un celular comprar cosas, modelos de autoservicio. O sea, cambió verdaderamente los skills que cada uno de nosotros necesitábamos para ser exitosos. Entonces, hoy genuinamente creo que las habilidades y competencias de todos nosotros y de las organizaciones tienen que cambiar tremendamente, y el no hacerlo, y conecto con tu pregunta, tiene un costo enorme que ni siquiera es mesurable. No quiero sonar exagerado ni mucho menos, pero es difícil imaginar en una empresa donde en el mundo no hay fronteras, donde si me dedico a fabricar algo puedo estar compitiendo con alguien que lo fabrica a 20,000 kilómetros de distancia, a un menor costo que el mío, etc. Y estoy compartiendo mi mismo mercado. Entonces, si yo no me subo a esta ola, no es cuánto voy a perder en ventas, es voy a subsistir en el corto tiempo. Entonces, no quiero sonar ni melodramático ni tomarme más tiempo, pero sí los invito a esta reflexión en donde todos hemos sido, en algunos de ellos, espectadores, ¿verdad? La rueda de la revolución industrial, la revolución agrícola, etc. Y en otro no hemos sido espectadores, hemos sido parte de cómo fue el internet y cómo cambió la manera en que hoy vemos el mundo. Bueno, en mi opinión, la inteligencia artificial va a tener un cambio mucho más importante que todo esto que he venido platicando, incluyendo la revolución industrial que generó nuevos modelos de negocio, nuevas ecuaciones económicas, el internet, la nube, etc. Yo creo que hoy estamos ante un evento que generará un mayor impacto a lo que hemos visto en el pasado. Y si volteamos hacia atrás, no subió el desempleo en el mundo, no se acabó el mundo con la producción en línea. Aprendamos de esto. Pero lo que sí me queda claro es que o hacemos un retooling de nuestras habilidades y competencias todos nosotros, o el costo de no hacerlo ni siquiera es monetario. Muchas gracias. Gracias, Javier. Y ahorita
Y en ese punto donde Javier estaba compartiendo el contexto, me hizo llegar a la mente una frase que está acuñada a Henry Ford, que decía que si él hubiera preguntado a su mercado en ese entonces, a sus clientes, cuál era la solución a sus problemas, tal vez le hubieran contestado que caballos más rápidos y más fuertes. Sabemos que revolucionó la industria y que eso trajo un cambio de paradigma, no solo a nivel cultural, sino también a nivel empresarial. Y creo que hoy estamos en ese punto. Estamos viviendo el tema de poder decidir, el poder de marcar esa dirección, que no solo incluye decisiones a nivel numérico, a nivel estadísticos, sino también a nivel ético, filosófico, cultural. Entonces es un gran punto y creo que hoy precisamente la opinión de cada uno de ellos nos puede dar un mejor punto de referencia para saber hacia dónde dirigirnos. Y bueno, el siguiente, Omar, igual la misma pregunta, pero tú estás en Miami FinTech Club, eres fundador, tú ves por dónde pasa el capital, tú ves dónde se detiene, dónde fluye, dónde están invirtiendo. Adicional a la primera pregunta, me gustaría saber precisamente cuáles son esos criterios que hoy las personas, los fondos, están viendo y poder decir, aquí sí puedo invertir en inteligencia artificial, o por qué me detendría en invertir en inteligencia artificial. Omar, por favor. Bueno, buenos días a todos. Nosotros como Venture Capital, como inversores, hoy tenemos más de 25 compañías en el ecosistema. Y a tu pregunta de costo yo quiero dejar 3 conceptos o 3 reflexiones. Una, yo sí creo que va a ser apocalíptico si no cambiamos el mindset. O sea, el mindset de nosotros como personas. Lo cual, ¿qué significa esto? Nosotros, si queremos construir organizaciones exponenciales, vamos a tener que tener un mindset exponencial. ¿Qué significa? Que vamos a tener que reaprender. Hoy la IA lo que nos está enseñando es que hagamos de vuelta reaprender. No importa si sos ingeniero en sistemas, estudiaste en Stanford y 28 años en la industria financiera, la IA te está pegando en el pecho. Lo que va a hacer es que vas a tener que tener un mindset exponencial. Lo segundo que vas a tener que hacer es empezar a saber a trabajar de forma híbrida, ¿no? Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos compañías donde el 40% son agentes de IA. La tecnología es un commodity. Lo que no es un commodity es la transformación que vos hagas en tu mindset para poder trabajar con la IA y con los agentes. Y lo tercero, el costo es que puedes transformar una compañía donde muy rápidamente se transforma en una compañía global. Lo cual, hoy, por ejemplo, en el ecosistema financiero, estás viendo donde la industria financiera tradicional versus la industria financiera de cripto, de uso de IA, está yendo muy rápido. ¿Y cuál es el ejemplo? Por ejemplo, la telefonía tradicional tardó 70 años en tener 100 millones de usuarios. Fortnite tardó 2 semanas. Zoom, 4 días. Y la nueva red social tardó 2 horas en tener 100 millones de usuarios. Claramente el gap humano versus el gap tecnológico es un cambio de mindset que lo tenemos que utilizar. Ese es el costo. Gracias, Omar. Y sí, precisamente el tema no solo tiene que ver con tecnología, con infraestructura, con fierros, tiene que ver con cómo nosotros adoptamos una nueva forma de pensar para poder implementarlo en nuestras empresas. Y bueno, por último, Héctor, tú estás viviendo, tú estás en el ojo del huracán, tú eres un vivo ejemplo de una fintech mexicana que ya está viviendo la transformación en el tema fintech, en el tema de información. Y tú tratas algo súper delicado e importante para cualquier compañía, que son los datos. Puedes establecer estrategias muy robustas para cualquier empresa y desde esa perspectiva me gustaría saber cuál es el costo de no tener como estrategia el manejo de data, el manejo de información. Sabemos que tienes a Connie, tienes a Darzila. ¿Cómo es que hoy se puede integrar al negocio y cuál es el costo en específico, hablando de la vertical que tú manejas, de no poder implementar este tipo de herramientas en las empresas? Bueno, muchas gracias primero y qué privilegio estar con estos colegas. A ver, somos un PAC, somos una empresa que sí está en el ojo del huracán, fiscal y uno de los elementos de mayor presión
que están viviendo las empresas en este momento para sobrevivir. Y a tu pregunta, sobre todo porque mis colegas han sido muy profundos y muy asertivos en responderla, me gustaría abordarla del otro lado, que es cuál es el costo de implementar mal la inteligencia artificial. Yo creo que ahorita hay una gran necesidad, hay un gran revuelo, hay muchos mensajes en el mercado, hay una intención muy clara, sobre todo en las áreas de TI, para implementar inteligencia artificial. Pero cuando preguntas qué de la IA, ahí es donde se vuelve un poco tricky, porque la gente no tiene muy claro qué hacer. Quiere IA, sabe que lo necesita para crecer, sabe que si no lo hace probablemente tenga que sucumbir, sabe que hay una transformación en curso, y como pasó en todo lo que mencionaron hace un ratito, en la adopción de nuevas formas de entender el mundo a través de innovaciones tecnológicas, pues primero no te acomodas bien. El costo de hacerlo mal pueden ser varios, no solo monetario, ¿no? Lo primero, y voy a retomar el tema de hacerlo sin estrategia. ¿Pero qué estrategia? ¿En dónde? Obviamente todas tienen que ver con crecer o con subsistir. Lo primero que tiene que pasar para poder tener una visión estratégica por ahí, desde mi punto de vista, es poder tener visibilidad. Y aquí la IA tiene un lugar muy importante. Es decir, para poder establecer primero qué voy a hacer con IA si yo pretendo subsistir y competir con reglas nuevas, debo conocerla. Esta máxima griega que ya se volvió un lugar común de conócete a ti mismo, pues es fundamental, y además nunca hubo tantas posibilidades como ahora. Pero para eso tienes que de alguna manera empezar a entender la data. Yo manejo data fiscal, millones de documentos, tengo clientes con muchos miles de millones, tenemos más de 300.000 millones de documentos. Si estos no están congregados, no están agrupados, ordenados, ningún agente de IA podría aportar mucho valor. Entonces, lo primero que hay que hacer es formar este ecosistema de datos para que después, con la ayuda de la IA, pueda haber, para poder hacer una estrategia, tengo que entender dónde están mis gaps, dónde me está doliendo, dónde tengo riesgo, y a partir de ese conocimiento, que con agentes de inteligencia artificial es posible hacer muy rápido el descubrimiento. Eso ya es un primer paso hacia una estrategia. Y aquí, por ejemplo, con Oracle ayudándonos mucho, podemos analizar millones y millones de datos. Lo que hacemos normalmente es para ver dónde estoy teniendo diferencias con el SAT y riesgo. A partir de ahí sí nacen muchas iniciativas estratégicas que tienen la posibilidad de implementarse con un alto impacto en el costo y con un alto impacto en el rendimiento, ¿no? Entonces, el costo de hacerlo mal o de no hacerlo siguiendo los pasos correctos puede ser altísimo en términos de oportunidad, en términos de competencia, en términos monetarios, y dejar pasar una oportunidad y probablemente sucumbir, como mencioné. La otra parte muy importante que también han mencionado mis colegas es, donde suele funcionar muy bien en mi experiencia, no es necesariamente la inteligencia artificial solamente generativa, ¿no? Que normalmente es de lo que hablamos, o lo que más se conoce a nivel de usabilidad de la IA. El mundo griego, el mundo helénico, pudo evolucionar mucho, y esto que voy a decir va a sonar muy polémico, pero lo digo desde un lugar muy correcto. Pudo crecer tanto y pudo generar esta cantidad de filósofos, transformar el mundo del pensamiento, el arte, etc. Por una razón: los ciudadanos griegos no estaban dedicados a la supervivencia. En aquel entonces no había máquinas, pero tenían esclavos, lo que es horrible, pero los ciudadanos griegos podían dedicarse a hacer trabajo de persona, a pensar y a construir todo un mundo que seguimos viviendo ahorita. Yo creo que un reto muy importante en esta cosa de hacerlo bien para poder tener rendimientos importantes es considerar que la IA potencia a las personas en este cambio de mindset, y es permitir de alguna manera que este tesoro, este gran activo que tienen las empresas, que son lo que llaman recursos humanos, aunque los humanos no sean recursos,
hagan trabajo de persona. Y para eso la IA es fundamental, también hablando de estrategia. La IA en colaboración con personas para atender clientes, para analizar mercados, para tomar decisiones, es extremadamente valiosa. No hacerlo, hacer esta cosa de la IA reemplazando gente, primero no es posible y segundo tampoco creo que sea una buena manera, y de hacerlo tiene un alto costo, la pérdida del talento. En cambio, cuando la IA está al servicio del talento, ¿no?, y lo potencia, permite a las empresas hacer todas estas promesas que se han mencionado: entender, posicionarse, transformarse. Creo que el costo de no hacerlo más alto es hacerlo mal, por decirlo. Espero haberlo dicho.